El primer año en el exilio, María Magdalena no enseñó nada, solo observaba. En aquel pueblo remoto más allá de Galilea, donde las montañas protegían del resto del mundo, ella se dedicaba a tareas simples: coser, cocinar, ayudar en las cosechas. Las personas del lugar la conocían como la mujer silenciosa que había llegado con un grupo pequeño de forasteros. No hacían preguntas. En las montañas nadie preguntaba de dónde venías, solo importaba si podías sobrevivir el invierno. Pero algo comenzó a cambiar cuando Raquel, una joven del pueblo, se acercó a ella una tarde. María estaba lavando ropa en el río cuando la muchacha se sentó a su lado. «Mi padre dice que ustedes huyeron de Jerusalén». María no dejó de frotar la tela. «Tu padre habla demasiado». Raquel sonrió. «Dice que conocieron a un hombre que hablaba de un Dios diferente». María detuvo sus manos. Levantó la vista. «¿Qué te dijo tu padre sobre ese Dios?» Raquel se encogió de hombros. Que no estaba en el templo, que no necesitaba sacrificios, que amaba a los pobres más que a los sacerdotes. María sintió algo removerse en su pecho. «Tu padre escuchó bien. ¿Y qué piensas tú de eso?» Raquel miró el agua. «Pienso que si es verdad, muchas personas querrían matarlo». María asintió lentamente. Y lo hicieron. Esa conversación fue la grieta por donde empezó a filtrarse todo. No fue planeado, no fue estratégico, simplemente ocurrió. Raquel volvió, trajo a su hermana. Después llegó un pastor, luego una viuda. Se reunían en la casa de María al caer la noche. Al principio eran 5, después 10, después 20. María no predicaba, no citaba escrituras, no hablaba de milagros. Hablaba de lo que había visto, de lo que había aprendido caminando con él durante 3 años. Y lo que decía era peligroso. «Él nos enseñó algo que los sacerdotes odian», dijo María una noche, con 20 pares de ojos fijos en ella. «Nos enseñó que Dios no vive en edificios». Hubo silencio. Un hombre mayor, llamado Simón, frunció el ceño. «Entonces, ¿dónde vive?» María lo miró directamente. «En ti, en tu vecino, en el extranjero que llega hambriento a tu puerta, en la prostituta que nadie saluda, en el leproso que todos evitan». Simón negó con la cabeza. «Eso es herejía». «Lo sé», respondió María tranquila. «Por eso lo crucificaron». Las semanas siguientes fueron intensas. María comenzó a enseñar algo que había aprendido directamente de él, pero que los otros discípulos varones nunca habían querido escuchar completamente. Ella lo llamaba el secreto del reino invertido. Todo lo que el mundo dice que es grande, Dios dice que es pequeño. Todo lo que el mundo dice que es poder, Dios dice que es debilidad. Todo lo que el mundo dice que es sagrado, Dios dice que está vacío. Y todo lo que el mundo dice que es profano, Dios dice que está lleno de su presencia. Una mujer llamada Débora preguntó: «Entonces, ¿por qué ir al templo?» María no dudó. «No es necesario. El templo fue construido para controlar a Dios, para ponerlo en un lugar donde los poderosos pudieran administrarlo. Pero Dios no puede ser administrado. Puede ser encontrado en el pan compartido, en la justicia practicada, en el perdón dado sin condiciones». Débora palideció. «Si el sacerdote escuchara esto», María asintió, «me mataría. Por eso estoy aquí y no allá». Pero el aspecto más peligroso de las enseñanzas de María no era sobre el templo, era sobre las mujeres. Una noche, Raquel hizo la pregunta que había estado creciendo en todas las mentes femeninas presentes. «¿Por qué nos enseñas a nosotras? Los hombres dicen que las mujeres no pueden aprender sobre Dios». María sonrió con tristeza. «Los hombres dicen muchas cosas convenientes para ellos. Pero déjame contarte algo que él me dijo directamente. Estábamos en Betania. Los discípulos varones discutían sobre quién sería el mayor en el reino. Él se cansó. Se volvió hacia mí y hacia Marta y dijo: «Ellos aún no entienden. El reino no es para quienes buscan estar arriba,
Es para quienes eligen estar abajo. Ustedes lo entienden mejor que ellos. El silencio fue profundo. María continuó. Él me enseñó en privado porque los otros no soportaban verlo. Cuando yo hacía preguntas, ellos me miraban con desprecio. Cuando yo entendía algo antes que ellos, se enfurecían. Pedro especialmente. Pedro quería ser el primero, el principal, el líder. Y él le dio eso porque Pedro lo necesitaba para seguir adelante. Pero a mí me dio algo diferente. Me dio la verdad sin filtros. Una mujer joven, casi niña, llamada Lea, preguntó tímidamente, ¿qué verdad? María la miró con ternura. Que Dios no prefiere a los hombres sobre las mujeres, que no hay jerarquía en el amor, que toda autoridad humana que se pone entre tú y lo sagrado es una mentira. Las reuniones crecieron. Llegaban personas de pueblos vecinos. Algunos caminaban durante horas para escuchar a María, y ella seguía enseñando lo que sabía sería considerado herejía en cualquier sinagoga, en cualquier templo, eventualmente en cualquier iglesia que se construyera en nombre de él. No hay intermediarios necesarios entre tú y Dios, decía. Los sacerdotes quieren que creas que sí. Quieren tu dependencia, quieren tu dinero, quieren tu sumisión. Pero él nunca pidió ninguna de esas cosas. Él pidió amor, justicia, misericordia. Esas cosas no pueden ser administradas por instituciones. Un hombre llamado Tomás, no el discípulo sino un comerciante local, desafió. Pero sin estructura, todo se vuelve caos. Necesitamos líderes, necesitamos reglas. María no se molestó. Necesitamos guías, no amos. Necesitamos principios, no leyes rígidas. Él nos mostró cómo vivir, no qué pensar. La diferencia es todo. Las instituciones quieren controlar qué piensas. Él quería liberarte para que pudieras elegir cómo amar. Juan, que todavía viajaba con María, a veces participaba en estas reuniones. Una noche, después que todos se fueron, él le dijo, «Estás enseñando cosas que Pedro jamás permitiría». María lo miró. «Lo sé. ¿Y eso no te preocupa?» María pensó un momento. Pedro construirá una iglesia. Necesita construirla. Es su forma de dar sentido a todo. Pero esa iglesia eventualmente hará exactamente lo que el templo hizo. Reclamará autoridad exclusiva sobre Dios, creará jerarquías, excluirá a quienes no se sometan. Juan frunció el ceño. ¿Y qué estás construyendo tú? María sonrió. Nada que pueda ser destruido. Estoy sembrando ideas en personas que las llevarán dentro. No necesitan edificios. No necesitan mi autorización. Solo necesitan recordar que lo sagrado está en ellos, no fuera de ellos. Pasaron 3 años. Las enseñanzas de María se extendieron por las montañas como fuego subterráneo. No había organización formal. No había títulos. No había jerarquía. Solo personas compartiendo lo que habían aprendido con otras personas. Y el mensaje central era siempre el mismo. Libérate de toda autoridad que se interponga entre tú y lo divino. Sé tu propio sacerdote. Sé tu propia sacerdotisa. Encuentra a Dios en tu conciencia, en tu compasión, en tu lucha diaria por la justicia. Pero María sabía que esto no podría durar. Un día llegaron noticias. Pedro había regresado a Jerusalén. Estaba organizando a los seguidores. Estaba creando algo más permanente. María no se sorprendió. También supo que había tensión. Algunos decían que Pedro enseñaba que las mujeres debían permanecer calladas, que el liderazgo pertenecía a los hombres, que había un orden establecido por Dios mismo. Cuando Raquel escuchó esto, se enfureció. Pero tú nos enseñaste. Tú eres mujer. ¿Cómo puede él decir eso? María suspiró. Porque tiene miedo. Todos ellos tienen miedo. Si admiten que las mujeres pueden enseñar, pueden liderar, pueden tener acceso directo a lo sagrado sin pasar por ellos, pierden su poder. Y el poder es adictivo, incluso para hombres buenos. Las enseñanzas más radicales de María venían siempre en las noches más oscuras, cuando solo quedaban los más comprometidos. Una de esas noches,
Habló sobre algo que llamaba la gran inversión. Él nos mostró que todo está al revés, dijo María. El mundo dice que Dios está con los victoriosos. Él dijo que Dios está con los derrotados. El mundo dice que Dios bendice a los ricos. Él dijo que los ricos difícilmente entenderán el reino. El mundo dice que Dios ama a los puros. Él comió con prostitutas y cobradores de impuestos. ¿Ven el patrón? Dios no está donde el poder dice que está. Está exactamente en el lugar opuesto. Débora preguntó. Entonces, ¿cómo encontramos a Dios? María respondió sin vacilar. Mira a quien el mundo desprecia. Ve allí. Sirve allí. Ama allí. Ahí está Dios. No en los templos dorados. No en las vestimentas de los sacerdotes. No en las escrituras que solo los educados pueden leer. Está en el hambriento, en el prisionero, en el extranjero, en el enfermo. Esa es la enseñanza que más temían. Porque si es verdad, entonces toda la estructura del poder religioso es innecesaria. Pero hubo una enseñanza que María guardó para muy pocos, solo para aquellos en quienes confiaba absolutamente. Una noche, con apenas 5 personas presentes, María habló sobre el secreto más peligroso. Él me dijo algo que nunca dijo a los otros, comenzó. Me dijo que el reino de Dios no viene después de la muerte, viene ahora, cuando eliges vivir como si el amor fuera más poderoso que el miedo, como si la justicia fuera posible, como si la compasión pudiera transformar el mundo. El reino está aquí, en este momento, en cada elección que haces. Los presentes quedaron atónitos. Raquel susurró, pero los sacerdotes dicen que debemos esperar. María asintió. Por supuesto, si esperas, eres controlable. Si esperas, eres dócil. Si esperas, no cuestionas la injusticia ahora. Pero Él no nos dijo que esperáramos. Nos dijo que viviéramos el reino ahora. Esa es la verdadera revolución. No es teológica, es práctica. Las semanas siguientes, María enseñó sobre la práctica del reino. No rituales, no ceremonias, sino acciones concretas. Cuando alguien tiene hambre, alimenta. No preguntes si lo merece. Alimenta. Cuando alguien está desnudo, viste. No preguntes por qué está desnudo. Viste. Cuando alguien está preso, visita. No preguntes de qué crimen. Visita. Cuando alguien es extranjero, acoge. No preguntes de dónde viene. Acoge. Eso es el reino. Todo lo demás es decoración. La última gran enseñanza de María vino cuando supo que su tiempo allí estaba terminando. Había rumores de que las autoridades habían escuchado sobre una mujer enseñando herejías en las montañas. Sabía que pronto tendría que moverse nuevamente. En su última reunión grande, con casi 50 personas presentes, María habló sobre el futuro. Vendrá un tiempo, dijo, cuando hombres construirán iglesias en su nombre. Reclamarán hablar por él. Crearán doctrinas y dogmas. Excluirán a quienes no estén de acuerdo. Perseguirán a quienes piensen diferente. Y todo lo harán diciendo que es la voluntad de Dios. Hubo un murmullo de incredulidad. Simón preguntó, ¿cómo lo sabes? María lo miró tristemente. Porque ya lo están haciendo. Pedro ya está estableciendo jerarquías. Ya está diciendo quién puede enseñar y quién no. Ya está creando reglas sobre quién está dentro y quién está fuera. No lo hace con mala intención. Lo hace porque cree que es necesario, pero el resultado será el mismo. Una nueva clase sacerdotal, un nuevo templo, una nueva forma de controlar el acceso a Dios. ¿Entonces todo está perdido?, preguntó Lea con voz temblorosa. María negó con la cabeza. No, porque lo que les he enseñado no puede ser destruido por ninguna institución. Vive en ustedes, vive en cada persona que elige amar sin pedir permiso a la autoridad. Vive en cada acto de justicia que no espera recompensa celestial. Vive en cada momento en que alguien ve lo sagrado en otro ser humano sin necesitar que un sacerdote lo certifique. Eso no puede ser destruido. Puede ser perseguido, puede ser declarado herejía, pero no puede ser eliminado. María partió del pueblo una semana después. No se despidió públicamente.
Solo dejó una carta para Raquel. En ella escribió: «Lo que te enseñé no es nuevo. Es lo que él vivió cada día. No necesitas mi autorización para continuar. No necesitas la autorización de nadie. El Espíritu de Dios está en ti tanto como estuvo en él. Confía en eso. Vive desde eso. Y cuando vengan quienes digan que necesitas pasar por ellos para llegar a Dios, recuerda, esa es la mentira más antigua del mundo. El poder siempre quiere ser intermediario entre lo humano y lo divino. Rechaza esa mentira. Vive la verdad. Enseña a otros a vivirla. Y nunca, nunca permitas que una institución te diga que no eres digna de acceso directo a lo sagrado. María Magdalena vivió otros 20 años. Nunca dejó de moverse. Nunca dejó de enseñar. Y nunca fue incluida en los registros oficiales de la iglesia que Pedro construyó. Sus enseñanzas fueron llamadas herejías. Sus seguidores fueron dispersados. Sus escritos, si alguna vez existieron, fueron destruidos o escondidos. Pero la semilla que plantó continuó creciendo en lugares oscuros, en comunidades marginales, en corazones que se negaban a creer que Dios pertenecía solo a quienes tenían poder. Siglos después, cuando la iglesia se volvió imperio, cuando los obispos se vistieron como reyes, cuando el mensaje de un carpintero radical fue transformado en doctrina de control, todavía había susurros en los márgenes, susurros sobre una mujer que había conocido al Maestro íntimamente, que había entendido su mensaje más profundamente que los hombres que lo rodeaban, que había enseñado que el reino no necesitaba templos, no necesitaba sacerdotes, no necesitaba instituciones. Solo necesitaba personas dispuestas a vivir como si el amor fuera posible. Ese era el secreto que podía destruir la iglesia. No porque fuera falso, sino porque era verdadero. No porque fuera débil, sino porque era poderoso. No porque negara a Dios, sino porque hacía a Dios accesible sin intermediarios. En su último pueblo, años antes de morir, María reunió a un grupo pequeño de mujeres. Eran 7. Todas habían sido excluidas de la sinagoga por diferentes razones. María las miró una por una. Les voy a decir algo que no deben olvidar jamás. Cada institución religiosa, sin importar cuán pura comience, eventualmente será corrompida por el poder. La iglesia que están construyendo en su nombre ya comenzó ese camino. Una de las mujeres preguntó aterrada: «¿Entonces, todo fue en vano?» María negó con fuerza. No, él no vino a fundar una religión, vino a destruir la necesidad de religión, vino a mostrar que cada ser humano tiene acceso directo a lo sagrado. Las mujeres absorbieron estas palabras como tierra seca absorbe la lluvia. María continuó: «Cuando la iglesia se vuelva poderosa, dirá que estas enseñanzas son herejías. Dirá que yo era una pecadora. Lo harán porque necesitan desacreditarme. Porque si admiten que yo entendí su mensaje tan profundamente como cualquiera, entonces todo su edificio de poder masculino se derrumba. Me enseñó sobre el aspecto femenino de lo divino, sobre cómo Dios no es solo Padre, sino también Madre. Pero esas enseñanzas serán borradas. La iglesia construirá un Dios completamente masculino y usarán ese Dios para justificar el silenciamiento de las mujeres por siglos». Una de las jóvenes preguntó con voz temblorosa: «¿Entonces qué hacemos?» María respondió con urgencia: «No preservan la verdad en textos. Los textos pueden ser destruidos. La preservan viviendo. La preservan siendo exactamente el tipo de personas que él fue. Y sobre todo, nunca permitan que alguien les diga que necesitan mediación para llegar a Dios. Cada semana, busquen a alguien que la sociedad ha rechazado. Coman con esa persona. Vean a Dios en ellos. Eso es más sagrado que cualquier ceremonia. Cuando vean injusticia, hablen. El silencio ante la injusticia es complicidad». María también advirtió sobre lo que la iglesia haría. Crearán sacramentos que solo los sacerdotes pueden realizar. Se volverá herramienta de control. Dirán que solo a través de estos rituales pueden llegar a Dios. Es mentira. Crearán doctrinas complejas. Matarán a quienes discrepen. Todo mientras ignoran lo único que Él les pidió hacer: amar. Pero María también dio esperanza.
En cada generación habrá quienes recuerden. Habrá místicos que experimentarán lo divino sin mediación. Serán perseguidos, llamados herejes, pero preservarán la verdad viva. En sus últimos días, María ya no podía caminar. Una tarde una mujer llegó con su hija, una niña de 8 años. María, esta es mi hija. Le puse tu nombre. Magdalena. María sintió lágrimas correr por su rostro. Saber que el nombre continuará. Se volvió hacia la niña. Magdalena, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hablar con Dios directamente. Nunca dejes que nadie se interponga entre tu corazón y lo sagrado. ¿Lo prometes? La niña asintió solemnemente. María murió 3 días después. Fue un amanecer tranquilo. Sus últimas palabras fueron simples. No me conviertan en santa inalcanzable. Fui humana. Tuve dudas. Pero elegí seguir un camino de amor radical. Esa elección está disponible para todos. Y cerró los ojos por última vez. Las mujeres que María había enseñado continuaron su trabajo. No formaron una organización. Simplemente vivieron lo que habían aprendido. Y enseñaron a sus hijas, que enseñaron a sus hijas. Una línea silenciosa que corría paralela a la gran iglesia. Cuando esa iglesia quemó herejes, estas mujeres recordaron que el amor era más fuerte que el odio. Cuando acumuló riqueza, recordaron que él no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando silenció a las mujeres, recordaron que María Magdalena había sido la primera en ver, la primera en entender, la primera en enseñar. Por eso María Magdalena fue silenciada. Por eso su evangelio fue destruido. Por eso su nombre fue manchado durante siglos. Porque lo que ella enseñó en el exilio era lo más peligroso que alguien podía enseñar. Que no necesitas permiso de nadie para encontrar a Dios, que no necesitas pertenecer a ninguna institución para vivir el reino, que no necesitas autorización de ningún sacerdote para ser santo. Solo necesitas elegir el amor sobre el miedo, la justicia sobre la conformidad, la compasión sobre el juicio. Y vivir esa elección cada día hasta que tu último aliento se convierta en semilla para otros que vendrán después. Esa verdad no podía ser contenida en templos de piedra. Vivía en corazones humanos, y allí ninguna institución podría alcanzarla para destruirla.